María está en el ojo del tsunami de los nuevos paradigmas, de ese nuevo marco cultural, ecológico, liberador, feminista, interreligioso y sobre todo postreligional, siempre a la búsqueda del Jesús universal. Le doy un beso a María de bienvenida. Bueno, gracias. Eso es demasiado. Yo estoy afónica por culpa de ustedes. Entonces quiero saber si se escucha bien. Sí, espero que no pierdan la voz en esta. Muchas gracias por haberme invitado. Hoy cuando me iba de Managua, la gente decía, ¿qué vas a hacer allá? Y yo dije, pues hay comunidades cristianas, yo pensé que no había allá. Porque vean, las nieves del tiempo han plateado nuestras sienes a todos, ¿verdad? Yo pensé que ya todo el mundo se había ido a otro lado. Y veo que se reúnen, y yo pensé que no se reunían. Eso dije yo cuando salí de Managua hace una semana. Gracias pues por haberme invitado para ver que hay comunidades cristianas que se siguen reuniendo y que buscan. Yo cuando yo escribí eso, jamás podía haber pensado que causara tanto efecto. Yo no soy más que teóloga, yo soy comunicadora. Y yo sabía que si yo ponía de título Bienaventurados los ateos, pues todo el mundo lo iba a ver. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con ese Bienaventurados los ateos? Que todas y todos ustedes han sido ateos y ateas de muchas imágenes de Dios. Por eso estamos aquí. Es decir, hemos empezado, ni sabemos cuándo, porque a veces uno sí se acuerda cuando entendió algo por primera vez, ¿verdad? Pero todos ustedes han negado a una imagen de Dios y a otra, y a otra, y a otra. En ese sentido, creo que es la posibilidad de seguir buscando, ¿no? Cuando se hace la pregunta, ¿usted cree en Dios? Yo eso pregunto a veces en Nicaragua y todo el mundo dice, ¡sí! Y yo digo, no digan eso, pues no saben de lo que yo estoy pensando de Dios, para que ustedes me digan que sí. El Dios de las tortugas es una tortuga. Eso lo dijo Jenofonte, un sabio griego. El Dios de cada uno de nosotros lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, no al revés. Nos creímos tan arrogantes que habíamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es al revés. Hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y generalmente a imagen y semejanza de la gente con poder. Entonces, cada una de ustedes, si hace su historia, y no hay tiempo porque son muchos, contará una historia en la que se dio cuenta, aprendió, escuchó algo que la hizo cambiar, ¿no? Estamos en un tiempo en que hay mucha gente cambiando, pero hay mucha gente yendo para atrás, involucionando. En América Latina hay una enorme involución religiosa. Es increíble, pero quienes están allá, hay alguna gente de allá, aquí, que sabe que aquella teología de la liberación, que tanta esperanza dio de cambio, que tantos movimientos motivó, eso no existe. Ha desaparecido, ha sido desaparecido, y hay que tenerlo en cuenta. Ustedes avanzan hacia los paradigmas. Eso de los paradigmas a mí me suena rarísimo, es una palabra que... ¿Y saben por qué? En 1988 todavía estaba la revolución en Nicaragua,
visitó Nicaragua Hans Küng. Hans Küng. Todo el mundo dice, sí, en Nicaragua no lo conocía nadie. Éramos 4 o 5 personas las que sabíamos la importancia. Entonces empezamos a lo que sabíamos. Bueno, y este hombre aprendió español para poder hablar en Nicaragua. ¿Y cómo hacemos? Quiere dar charlas y nadie va a ir a esas charlas porque nadie sabe de él nada, absolutamente, ni la importancia. El asunto es que en una de las ocasiones le llenaron una sala tal vez como esta con todo el mundo. Vaya y oiga, es importante, vaya y oiga. A la salida, me contaron, yo no estuve en esa, a la salida había una señora afanadora, limpiadora de suelo, que estaba en la charla y estaba a la puerta y le dijeron, ¿cómo estuvo? Triste la cosa, triste. Este hombre está sufriendo mucho. ¿Pero por qué sufre? No sé, él ha venido a hablar de algo terrible que está pasando en el mundo. Dice que todo está roto, que todo se ha quebrado. Y aquí en Nicaragua, a pesar de que estamos en guerra, no ha pasado eso. ¿Y qué es lo que dijo entonces? Que todos los parabrisas del mundo se han roto. Y fíjese usted, nosotros estamos en guerra y todos los carros tienen parabrisas. O sea, la mujer, imagínense una charla sobre paradigmas y una persona que todo lo que oye es parabrisas. Entonces yo desde entonces, cada vez que oigo lo de los paradigmas, digo, ¿qué entenderá la mayoría de la gente? ¿Qué entenderá la mayoría de la gente? A veces nos vamos un poco, como se dice en Nicaragua, por los aguacates, ¿verdad? Cuando nosotros, mi hermano José Ignacio y yo, escribimos un tal Jesús, ¿se oye? Sí. Yo creo que tendría que coger. Sí. Más fuerte todavía. No te puedes ir más lejos. Más breve. Es decir, hay un afán de conceptualización para hablar de esto. A ver, pero se oye menos, ¿no? Se oye bien también. Me permite más largo. Bueno, cuando nació un tal Jesús que la mayoría de ustedes conocen, no sé si en libro o en audio. Las dos cosas. Un tal Jesús nació en la convicción de que la mayoría de la gente, que es buena gente, que está incluso luchando porque el mundo sea mejor y lo hace en nombre de Jesús, se imagina a Jesús como Dios disfrazado de hombre. Esa es la idea más generalizada. Jesús es Dios, Dios disfrazado de hombre. El dogma, ya sabemos lo que llega a confundir. Para nosotros era importantísimo, de eso hace ya 40 años, para nosotros era importantísimo el Jesús histórico, del que ustedes hablaban ayer. El Cristo de la fe no le dice nada a nadie, porque además contaba esto en uno de los lugares donde estuve. Vean el lío. Dios es una naturaleza en 3 personas, pero la segunda persona de esa naturaleza es una persona con 2 naturalezas. Es decir, ¿cómo se explica esto? Nos explica, hablando con una campesina en la República Dominicana, ella me decía, pero dígame,
¿Es un Dios o tres? No, es uno, pero son tres personas. Pero yo oigo Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces son tres. No, es uno. Pero, ¿cómo es eso? ¿Tres o uno? No, es uno en tres, o tres en uno, porque es igual. Y al final, después de una discusión tan absurda como esa, le dijo ella, dejémoslo en dos. Para no discutir algo que no sirve para nada, que no ayuda en nada, que no sirve para nada, o sirve para confundir, o sirve para... Bueno, entonces ayer cuando yo veía el teatro de Mateo y todo lo que él inventaba, un tal Jesús es una enorme ficción literaria sobre la vida de Jesús para darle carne, sangre, olor, sabor, color, historia, biografía a los personajes. Eso ayudó a la gente a algo que es completamente indispensable, aunque después prescindamos de Jesús, saber un poco más del personaje, no tanto por los estudios más serios que se han hecho, sino porque los estudios más serios no nos dicen lo que comía, no nos dicen si hacía chistes, no nos dicen qué le hacía reír, no nos dicen si tenía novia, no nos dicen cómo era Salomé y la relación entre Salomé y Zebedeo, no nos dicen un montón de datos que son importantes para reconstruir la vida de aquel judío. Ese era el objetivo de un tal Jesús. Pero no piensen, porque ustedes ahora lo aplauden, tal Jesús tuvo un rechazo infinito, era un nuevo paradigma emergente. Sí, todas las conferencias episcopales de América Latina lo repudiaron, lo rechazaron. En Colombia, donde más. En Colombia, quien lo distribuyera estaba excomulgado, quien lo oyera estaba excomulgado. El sacerdote que lo distribuyera estaba suspendido ad divinis. O sea, fue una cosa tremendamente... O sea, lo que les quiero decir es que lo que hoy nos parece normal ha sido un proceso. Ustedes están aquí como fruto de un proceso. Me gustó más que los paradigmas, los caminos. Es caminar, porque nos hicimos humanos caminando. El momento en que nos pusimos de pie, bípedos, ahí empezó la humanización, ¿verdad? Cuando nos pusimos de pie y las mujeres arriesgamos la vida en cada parto, porque cuando nos pusimos de pie, el parto se convirtió en una prueba de fuego para vivir. Por eso todos nacemos prematuros, por eso las mujeres aportaron a la cultura como nadie, porque con cada parto, al ser bípedos, arriesgamos la vida. Las mujeres al dar a luz, ya no éramos como las monas, ¿verdad? El canal del parto es el que hace que cada parto sea un riesgo de vida o de muerte. Y hoy, que es el Día de las Mujeres, yo hablo desordenadamente. No me gusta esto de un amor sin condiciones. El amor sin condiciones es una de las raíces de la violencia contra las mujeres, porque nos enseñan a amar sin condiciones, a los hombres maltratadores. Está bonito como frase, pero cuando yo lo vi, yo dije, pero si eso es lo que nos han enseñado, amar sin condiciones al hijo que nos sale también maltratador como al padre. No, hay que ponerle condiciones al amor, ¿no les parece? ¿No les parece, mujeres? Sí. Bueno, cuando escribimos un tal Jesús, nosotros pensábamos que María Magdalena había sido prostituta. Eso nos lo enseñaron. No teníamos información.
Vean, hace 40 años había muy poca literatura en español sobre el Jesús histórico, muy poca. Cuando Pagola sacó su libro, que tanto revuelo volvió a causar, a mí me interesaba leerlo naturalmente, pero me interesaba la bibliografía. La bibliografía era enorme ya en español sobre el Jesús histórico. Cuando nosotros escribimos en 1977, en español no había nada. O sea, todo eso indica que hemos avanzado en ateísmo. El ateísmo de rechazar imágenes de Dios, imágenes de Jesús que no nos han servido. Nosotros sobre María Magdalena no sabíamos que no había sido prostituta, y cuando lo supimos nos sentimos mal, pero eso ya estaba grabado, ya no podíamos cambiarlo. También cuando escribimos no éramos conscientes del lenguaje no sexista. Eso es una cosa nueva que ha llegado a ser también un absurdo, todos y todas y todos y todas, y hay un enredo. Y entonces la gente dice que si no dice saludos a todos y a todas, o sea, es bastante pesado. No teníamos cómo cambiarlo en los audios, en los libros sí lo cambiamos. Cuando está en internet ya incorporamos el lenguaje sexista. Esto se lo digo para que vean que siempre estamos avanzando, que de alguna forma ese avance, ese proceso también es ateísmo, porque estamos rechazando imágenes de Dios. No sabíamos entonces, y ese es uno de los últimos descubrimientos, al menos para mí personalmente, el gravísimo error de hacer de Dios un varón. Ustedes dirán, Dios no tiene sexo, ¿verdad? ¿Verdad que no tiene? Pero sí tiene género. El género es masculino. Y siempre lo hemos pensado en masculino. Le hemos rezado en masculino. Lo imaginamos en masculino. Todas las oraciones van a Él. Y acostumbrarnos a pensar ella, no María, porque María es la diosa madre de la historia original de la humanidad que se coló, ¿verdad? Porque si no, le duele al alma humana que la divinidad tenga solo rostro masculino. Y sepan que donde Dios es varón, los varones se creen dioses. Que eso tiene consecuencias sociales gravísimas, porque son de la misma pandilla, ¿no? Donde Dios es varón, los varones se creen dioses, se creen más especiales. Esto suena como una maraca. No sé si es algo tropical, pescado. No sé si estaba... ¿Se oye? No sé si estaba previsto o no, pero ya me tenía un poco la maraca. ¿No? Entonces, un tal Jesús marcó una época, responde a un momento en que había que hacer un proceso para encontrar nuevamente al Jesús histórico, la importancia que el Jesús histórico es para motivar a la gente a tenerlo como fuente de inspiración. Es momento de América Latina, la teología de la liberación llegó a muchas otras partes, está en inglés, se oye en inglés, está escrito, está traducido también al inglés. Nosotros entonces éramos fieles a los relatos de los evangelios, a los de Mateo, Marcos y Juan y Lucas. Juan no servía para nada, porque Juan se va un poco por los aguacates, ¿verdad? Entonces,
los discursos de Juan no eran creíbles. Pero éramos fieles a lo fundamental de los relatos. ¿Qué decirles? Si Jesús en los evangelios de Mateo y de Lucas nace en Belén, ahí lo hacemos nacer. Nosotros ya sabíamos que Jesús no nació en Belén, nació en Nazaret. Pero ¿qué más da? Lo hacemos nacer en Belén y la gente celebra la Navidad. Ya. Sabíamos que María no fue virgen, pero ¿cómo hacer ese relato? Fue de los más difíciles, ¿verdad? María está embarazada y no sabe de quién es. No sabe. Y va a ver a su abuelo Isaías. Y su abuelo Isaías habla con las palabras del profeta. Y tal vez José, no. Y tal vez fuiste infiel a José, no. Y tal vez los camelleros que pasaron por la casa de tu padre, quién sabe. Pero éramos fieles a los relatos de los evangelios. Era un proceso. Apenas la gente, no ustedes, la gente menos formada, necesitaba encontrar al Jesús histórico. El Jesús histórico es necesario para que la gente, es decir, ustedes están en un nivel, yo vivo en un país donde nada de lo que fue dicho ayer es comprensible ni interesa, tampoco. Estamos en unos niveles mucho más de divulgación, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y 25 años después de haber hecho un tal Jesús en América Latina no quedaba nada en la teología de la liberación. La teología de la liberación fue sometida a una guerra de agresión dirigida desde el Vaticano, teniendo al frente a Juan Pablo II, y también desde Estados Unidos, en cierto modo. Recuerden que en 1973, eso se olvida con facilidad, en 1973, momento de auge de la teología de la liberación, el informe Rockefeller dijo: si la teología de la liberación avanza en América Latina, los intereses de Estados Unidos están en peligro. Es decir, porque por primera vez gente pobre, gente de abajo, encontraba en la Biblia, sobre todo los profetas, el Éxodo, que ya sabemos que no existe, pero hay metáforas que ayudan. Bueno, que no existe, no, que no existió, pues, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero la gente empezó a encontrar en las historias de los profetas y en la historia del Éxodo una metáfora con la que enfrentar dictaduras militares. Montañas de muertos y de mártires son los resultados de aquellos años. La teología de la liberación sufrió tierra arrasada, y sobre la tierra arrasada en toda América Latina, en unos países más que en otros, lo que hay hoy en día son denominaciones evangélicas con un pensamiento ultra fundamentalista, tremendamente machista, homofóbico, contrario a las mujeres. No hay Jesús histórico, el Redentor, eso es lo que predomina. Y la Iglesia católica o la jerarquía católica compite por la clientela y compite con lo peor. En el caso de Nicaragua, con procesiones, imágenes, reliquias, ese tipo de cosas muy tradicionales. Entonces, con mi hermano dijimos, era el tiempo en que pensábamos también un poco ingenuamente que el neoliberalismo lo íbamos, el tiempo de los foros sociales, ¿verdad? Otro mundo es posible, otro mundo es posible, se hizo muy frecuente esa consigna. Entonces dijimos, no es posible otro mundo sin otro Dios, no es posible también. Es decir, no se puede cambiar el mundo con una determinada imagen de Dios, no se puede.
Uno puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser luterano, puede ser lo que sea, pero la imagen de Dios tiene que cambiar. ¿Y quién nos puede dar una imagen de Dios más certera? Jesús de Nazaret. Entonces traigamos a Jesús nuevamente a la tierra. Como todo el día se la pasan diciendo que ya viene, pues ya vino. Entonces son 100 entrevistas con Jesucristo en su segunda venida a la tierra. Algunos de ustedes la conocen, ¿verdad? Igualmente fue audio y fue libro. Audio porque hay mucha gente que no sabe leer, o que si sabe leer no puede comprar un libro, ¿verdad? Otro Dios es posible era algo que responde ya a una situación muy diferente en América Latina. Ahí Jesucristo, ahí ya no tenemos ningún problema. Ahí ya María no es virgen, es la madre de Dios, no es la madre de Dios, porque Dios es madre, entonces no tiene sentido. Jesús no nació en Belén, pero también se le pregunta a la periodista qué piensa de la eutanasia, qué piensa de la homosexualidad. Muchas gracias, porque esto me recomendó el médico. ¿Qué piensa del aborto? ¿Qué sabe él de ecología? Dice que no sabe nada. De la ley de Darwin, bueno, se la explica y me dice, me parece muy interesante, lo que parece más milagro de una semilla sacarlo todo que ir sembrando semillas distintas, dice Jesús. Sentido común. Sirvió ya en un tiempo donde lo importante no es el Jesús histórico, es las respuestas a muchas de las cosas que hoy constituyen problemas para la gente, angustias, tal vez no aquí, ¿verdad? Ustedes están en los paradigmas emergentes, pero hay mucha gente que está en los parabrisas, preocupada por los parabrisas.